Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a explicar un montón de fenómenos cotidianos. ¿Por qué cuando un coche frena nos sentimos empujados hacia adelante? ¿Por qué no podemos cogernos y levantarnos a nosotros mismos? ¿O por qué las armas padecen un retroceso hacia atrás cuando son disparadas? Y para comprender la respuesta a todas estas preguntas tendremos que introducir una nueva magnitud, el momento lineal. Si el nombre no te dice nada, no te preocupes, es lo más normal. Y es que aunque en ciencia sea un concepto muy habitual, no es tan famoso como otros términos, por ejemplo, el de energía, el de velocidad o el de fuerza. Pero antes de nada, analicemos etimológicamente el nombre de esta nueva magnitud. La palabra momento, si la buscamos en la RAE, tiene nada menos que 6 acepciones. Las 4 primeras están relacionadas con la forma habitual de emplearla, haciendo alusión a intervalos de tiempo. Pero la que nos interesa aquí es la quinta, momento como sinónimo de importancia. Y es que aunque nos suene raro, porque es una expresión verdaderamente arcaica, decir que algo tiene momento es lo mismo que decir que tiene importancia o trascendencia. Y es precisamente esa acepción la que empleamos en física. El momento lineal es, en esencia, algo importante para los objetos que se mueven en línea recta, o, como indica la sexta acepción, la cantidad de movimiento. Así que teniendo esto en mente, vamos allá. ¿Qué es el momento lineal y qué nos aporta? Pensemos, por ejemplo, que tenemos un halcón y un avión, y que los dos se están moviendo a 300 km por hora. Si analizamos solo la cantidad de metros que recorren cada segundo, es decir, su velocidad, ambos van a ser similares. Pero físicamente es evidente que hay algo que no estamos captando si solo nos fijamos en la velocidad. El avión tendrá mucha más masa que el halcón y por tanto va a ser mucho más difícil de frenar. Y esto lo traducimos en que la cantidad de movimiento del avión será mayor que la del halcón. Y la forma más simple de expresar esta idea es definir una nueva magnitud que además de tener en cuenta la velocidad, tenga en cuenta la masa. Algo tan simple como multiplicar la masa por la velocidad. Y si habéis seguido las clases anteriores, quizás ahora os hagáis una pregunta. ¿Para qué queremos una magnitud nueva que utilice la masa y la velocidad si ya tenemos la energía cinética? Y la respuesta a esta pregunta no es nada obvia, de hecho se trata de una buena pregunta. La energía cinética, como tal y con ese nombre, procede del siglo XIX y la Revolución Industrial. En el siglo XVII, no obstante, el matemático Leibniz ya había definido un medio de la masa por la velocidad al cuadrado como fuerza viva, pero su aporte había sido completamente ninguneado. Al no existir el concepto de energía mecánica y por tanto tampoco el de su conservación, la fuerza viva de Leibniz no aportaba nada especialmente útil. Él sugirió que en algunos choques la fuerza viva, es decir, la energía cinética, parecía conservarse, pero esto en general es bastante falso. Normalmente en las colisiones la energía cinética se pierde y se convierte en movimiento interno de las partículas que formaban las cosas que han chocado. Si tenéis dudas con esto, os recomiendo ir a ver el vídeo que ya hice acerca de movimiento perpetuo. Sin embargo, aunque Leibniz se equivocara, tuvo un competidor que sí que dio con una magnitud que claramente se conservaba. Se trataba de nada menos que Isaac Newton y la magnitud que encontró fue el momento lineal. Y como Newton tenía más prestigio y estaban además enfadados acerca de cuál de los dos había inventado las derivadas, la propuesta de Leibniz cayó completamente en el olvido. De tal forma que durante algunos años el momento lineal de Newton fue la única magnitud que involucraba la masa y la velocidad que sobrevivió. Y además tendría una relación extremadamente relevante con el concepto de fuerza. Vamos a definir el momento lineal P como el producto de la masa por la velocidad, tal y como estábamos diciendo. El motivo por el cual al momento lineal se le llama P no está muy claro, pero hay sospechas de que viene de la palabra ímpetu. Y sus unidades serán, como se puede ver a partir de su fórmula, kilogramos por metro partido por segundo.
A partir de aquí, si derivamos el momento lineal con el tiempo, como la masa es constante, lo que tendremos es la masa por la derivada de la velocidad con el tiempo. Y justo como vimos en el vídeo de posición, velocidad y aceleración, la derivada de la velocidad con el tiempo es la aceleración. Así que la derivada del momento con el tiempo es la masa por la aceleración. Casualmente, la masa por la aceleración resulta que es exactamente la fuerza, de modo que estamos diciendo que cómo cambia el momento lineal con el tiempo es exactamente igual a la fuerza. Del mismo modo que la derivada de la velocidad con el tiempo es igual a la aceleración, la derivada del momento lineal con el tiempo es igual a la fuerza. Entonces, el momento es exactamente lo mismo que la velocidad, pero multiplicado por la masa. Y la fuerza es exactamente lo mismo que la aceleración, pero multiplicada también por la masa. De modo que momento y fuerza son magnitudes que involucran a la masa y velocidad y aceleración, por otra parte, son magnitudes que no involucran a la masa. En cualquier caso, podemos ver aquí que la derivada del momento lineal con el tiempo, como hemos dicho, es masa por aceleración, que a su vez es fuerza, y a su vez hemos visto que fuerza es menos derivada de energía potencial con la posición. Esto lo vimos en el vídeo de la semana pasada acerca de la relación entre fuerza y energía potencial. Y que estas cuatro cosas sean equivalentes es crucial en física, porque estamos viendo que hay cuatro conceptos muy relacionados entre ellos. Primero, si no hay aceleración, como conclusión, tampoco habrá fuerza. Y si no hay ni aceleración ni fuerza, el momento lineal no va a cambiar con el tiempo. Es decir, en el caso de que no haya fuerza ni aceleración, el momento lineal va a ser constante. Esta es la importante relación que hay entre la fuerza y el momento lineal. Y por otra parte, si no hay fuerza ni aceleración, también podremos garantizar que la energía potencial no cambia con X, o dicho de otra forma, no depende de la posición. Entonces, enlazando la primera con la última, podemos ver que si la energía potencial no dependiera de la posición y por tanto su derivada con la posición fuese cero, entonces el momento lineal sería constante. Recapitulo una vez más, hay cuatro frases que son equivalentes. No hay aceleración, no hay fuerza, el momento lineal es constante o la energía potencial no cambia con la posición. Así que aquí tenemos una conexión muy grande entre ideas. Desde el momento en el que Newton igualó la derivada temporal del momento a la fuerza, dio pie a la gran revolución de la dinámica, la rama de la física que analiza las fuerzas y sus efectos en el movimiento, y dedujo las que hoy conocemos como las tres leyes de Newton de la dinámica del movimiento, aunque en realidad todas ellas, insisto, se resumen en que la derivada del momento lineal con el tiempo es igual a la fuerza. En su ley número 1, la ley de la inercia, lo que Newton plantea es que si un cuerpo no padece ninguna fuerza, tampoco padecerá ninguna aceleración y por tanto su momento lineal será constante. En términos mucho más habituales, la idea es que un cuerpo que no esté sometido a ninguna fuerza tenderá a continuar con su movimiento. Y es por eso que cuando un coche frena, como comentábamos al principio, nuestro cuerpo tiende a salir hacia adelante, porque es lo que ya estaba haciendo antes de ese frenazo. Previamente, nuestro cuerpo y el coche iban a la misma velocidad, pero cuando el coche frena, esa fuerza solo actúa sobre el coche, de modo que nosotros seguimos avanzando a nuestra bola. Salvo por supuesto que nos agarremos con un cinturón de seguridad. Y esto incluso ha tenido aplicaciones normativas. Cuando se podía fumar en autobuses y en aviones, los fumadores, por ejemplo, se tenían que ubicar siempre al fondo. La idea en la que se basaban era en que el humo se quedaría siempre en la parte de atrás, ya que al ir el aire por libre, cuando el autobús o el avión acelerasen, lo irían arrastrando pegado a la parte trasera. De todos modos, el riesgo de que ese humo llegase a la parte de delante no solo era alto, sino que además era prácticamente seguro que lo hiciera. Pero sigamos. Por otra parte estaba la segunda ley, quizás la más importante de toda la dinámica, ya que es la que afirma que la aceleración que padece un cuerpo es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esto sirvió, a su vez,
para definir la masa como la resistencia que oponen los cuerpos a ser acelerados por una fuerza. Y obviamente la segunda ley encaja con la primera al decir que si no hay fuerza tampoco habrá ninguna aceleración. Y por último tendríamos la gran enemiga de falsos inventores de máquinas de movimiento perpetuo, la ley de acción y reacción. En resumen, lo que dicha ley afirma es que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro ejercerá sobre el primero una fuerza exactamente opuesta. Pero este resumen, sin embargo, no capta toda la esencia que hay detrás de esta ley. Pensemos en una mesa. Una mesa está hecha de partículas y todas ellas interactúan y se mueven. Pero nosotros no percibimos nada de eso, tan solo percibimos una mesa quieta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues básicamente lo que está sucediendo es que todas las fuerzas entre los componentes internos de la mesa se cancelan entre ellas, dando lugar a que la mesa como conjunto mantenga su momento lineal. Si estaba quieta, va a seguir quieta. Aunque, por supuesto, lo que no se va a mantener es el momento lineal de cada uno de los constituyentes de la mesa. En esencia, a cada instante habrá tantas partículas de la mesa moviéndose en una dirección como en la dirección contraria. Siempre y cuando midamos este movimiento, insisto, con el momento lineal. Y esta idea la podemos extender a otros sistemas que a lo mejor no nos resultan tan obvios. Pongamos por caso que tenemos una pistola con una bala en su interior y que alguien aprieta el gatillo. Todo el proceso de la detonación y la bala saliendo disparada se puede comprender como el ejemplo anterior de la mesa, un conjunto de fuerzas e interacciones internas. De modo que, por la tercera ley de Newton, si no había momento lineal al principio antes de disparar la bala, tampoco puede haberlo al final. Y esto se traduce en que si la bala sale despedida hacia adelante, entonces la pistola tendrá que salir dirigida hacia atrás. Con esto se explica el retroceso. No obstante, la velocidad con la que la pistola saldrá dirigida hacia atrás será inferior a la velocidad con la que la bala irá hacia adelante, ya que lo que se tiene que conservar es el producto de la masa por la velocidad, el momento lineal. De modo que como la pistola tendrá típicamente mucha más masa que la bala, también se moverá después mucho más despacio. Y esto aplica a prácticamente todo. Cuando nosotros hacemos algo tan cotidiano como es caminar, nuestros pies están empujando hacia atrás, aunque no lo percibamos, algunas partículas del suelo. Este efecto se percibe claramente en una playa, donde cuando caminamos hundimos y desplazamos la arena hacia atrás. Y si cogemos algo y lo levantamos, nosotros tenemos que hundirnos más en el suelo, aunque no lo percibamos porque el suelo también a su vez oponga más resistencia a ser atravesado. Esto explica por qué podemos coger a otra persona y levantarla, pero no podemos cogernos a nosotros mismos y levantarnos. Si nos levantásemos a nosotros mismos, habría algo que estaría subiendo, nosotros, pero nada que estuviese bajando, y eso se saltaría a la conservación del momento lineal. Este es el mismo motivo por el que un astronauta flotando en el espacio, como en la película Gravity, no puede volver a la nave impulsándose si no tiene nada que lanzar en la dirección contraria. Si pudiésemos respirar en el espacio y quisiésemos ir en una cierta dirección, podríamos darnos la vuelta, empezar a soplar y nuestro cuerpo se movería en la dirección deseada en contraposición al momento lineal adquirido por el aire. Igual que en el ejemplo de la pistola se va hacia atrás cuando dispara la bala. Pero lamentablemente el traje espacial impide completamente que nos podamos desplazar por el vacío soplando. También podemos utilizar este concepto para comprender por qué para empujar lo que sea, por ejemplo, un coche, es necesario salirse fuera y empujar desde fuera. Si hacemos eso, nuestros brazos estarán empujando el coche hacia adelante y nuestros pies estarán empujando el suelo hacia atrás. Como hay algo que se mueve en cada dirección, el proceso está permitido. Sin embargo, si intentamos empujar un coche desde su interior, la fuerza que hagamos con las manos hacia adelante se cancelará con la que hagan nuestros pies hacia atrás y el coche se quedará quieto. Un fallo que cometieron en un vídeo viralizado hace algunos años. Y estas serían, vistas con detalle, las 3 leyes de Newton. Así que, como dice este meme que os comparto por aquí,
Ya sabéis, jamás le digáis a alguien que le amáis con todas vuestras fuerzas, porque la suma de todas vuestras fuerzas es estrictamente cero. Espero que esta clase os haya servido para entender un poco mejor cómo funciona la dinámica y la semana que viene explicaremos cómo se puede llegar al concepto de energía mecánica y su conservación a partir del concepto de fuerza. Así que ya sabéis, para más física nos vemos próximamente.